Muy buenos días, lindo jueves, linda mañana, como para arrancar un nuevo programa. Un programa que se va a llamar O no lo arregla nadie, en neutral, en No Seas Neutral, nos encuentran en las redes, en Instagram, @noseasneutral, y en YouTube tienen que suscribirse en No Seas Neutral. Así, todos los jueves a las 11 de la mañana nos van a acompañar. Estamos con Gabriela Torres. Buenos días, Gaby. Hola, ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo vamos? Y acá estamos con Lucy Caballero. Buenos días, Lucy. Buenos días, ¿Cómo vamos? Víctor. Hoy Lucy está en un día raro, porque pasó la marcha. Lucy es una activista feminista muy importante. Pasó la marcha y está como más relajada. Pero tuvo un día bravo ayer, así que la vamos a entender hoy en nuestro programa. Así que les vuelvo a repetir, todos los jueves a las 11 de la mañana vamos a estar acá en No Seas Neutral. ¿Cómo va saliendo? ¿Todo bien? Allá tenemos la producción, la técnica, todos los que nos apoyan. Vino a Manuel a acompañarnos también, así que vamos a arrancar este primer programa. Y la idea de este primer programa es poder arrancarlo con alguna reflexión, con algunas ideas, para que podamos compartir y después podamos debatir acá en la mesa. La idea de armar este programa de streaming no solamente quiere ser un programa de streaming, queremos armar O no lo arregla nadie, que pueda ser una comunidad, un lugar donde podamos pensar, disentir, sentir y compartir juntos. Seguramente ninguno de los tres pensamos igual, y eso es lo que va a enriquecer el programa jueves a jueves. Quiero empezar contándoles también desde dónde vamos a hablar. Hace poco nos dejó el Papa Francisco y dijo que comunicar esperanza no es maquillar la realidad, sino revelar la belleza que habita incluso en la oscuridad. Que comunicar es desarmar la violencia, no replicarla, y que en estos tiempos de crisis hace falta una palabra que no sea ni ingenua ni cínica, sino profundamente humana. Creo que es necesario repensar las palabras de Francisco en estos momentos de tanta falta de humanidad por parte de las autoridades. Eso es lo que queremos hacer acá. No negar el dolor, pero tampoco resignarnos. No repetir el odio, pero tampoco callarnos. Vamos a comunicar esperanza, sí, pero con los pies en el barro, con los pies en la tierra, y el corazón con aquellos donde la están pasando mal. ¿Por qué le pusimos O no lo arregla nadie? Seguramente los que conocen deben decirnos, che, falta una frase, ¿no? Pero la historia es así, miren. Un 1 de mayo de 1951, durante un discurso en la Plaza de Mayo, con motivo del Día del Trabajador, un presidente argentino hizo un llamado a la unidad y a la colaboración de todos los sectores de la sociedad argentina para enfrentar los desafíos de un país. En una parte de su discurso a miles y miles de trabajadores, en esos tiempos el presidente, un presidente argentino, le hablaba a los trabajadores en una plaza. Dijo, esto no lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Reflejaba una invitación y una filosofía política de la inclusión y la participación colectiva en la construcción de un futuro más justo, de un país donde entren todos, donde puedan estar todos. La relación con los trabajadores, su énfasis en políticas que generan trabajo y la justicia social eran temas centrales de su gobierno. Por eso decidimos llamarnos O no lo arregla nadie, porque creemos que hoy es momento de proyectos colectivos, de proyectos de unidad, de proyectos de poder estar todos juntos. La gran pregunta es cuáles son los motivos de los que pasamos en estos años a que un presidente convoque a la unidad nacional y a la justicia social, a otro presidente que destruye la pequeña empresa, se pelea con la cultura, reprime a los jubilados, desvaloriza el trabajo y tu esfuerzo dignificante, no aprobando las paritarias que fueron acordadas en su momento, que desfinancia las políticas de inclusión en programas de discapacidad, o se pelea en las redes con un chico de 12 años, exponiéndolo para que sus seguidores lo destruyan. Que integrantes de su gabinete te invita a que si no te alcanza para vivir, adquieras productos alimenticios de segunda calidad. Como
una cosa normal, natural. Todas estas actitudes y las diferencias que marcaban nos genera a nosotros, en eso sí podemos compartir, dolor y crueldad. Y si hablamos de dolor, hablemos también de lo que pasa en el Garrahan, del ajuste brutal que dejó a cientos de familias sin atención médica. Hablemos de los acompañantes terapéuticos que ya no pueden trabajar, de las familias que tienen hijos con discapacidad y sienten que el Estado les soltó la mano. Como les mencionaba, hablemos de Ian, este chico de 12 años, ese nene con autismo, al que escracharon públicamente por hacer ruido, por hacer lío, diría Francisco. ¿Qué sociedad es esa que en lugar de acompañar está expulsando? Mientras tanto, el gobierno responde con burlas y agresiones. Si alguien señala el problema, no importa si es una madre, un enfermero o Ricardo Darín, lo van a destrozar. Porque esa es la lógica del mileísmo. Las que nos quieren imponer. O domás, ¿vieron cómo salen los videos ahora? Lo domaron a Víctor Colombano, la domaron a Lucy, que está ahí a full con el teléfono. O sos domado o sos domador. Y esa es la sociedad que no queremos construir. Y si no te alineás, pasás a ser el enemigo. Este modelo no solo es ajuste, también es aislamiento. El mileísmo ofrece libertad, pero a lo sumo es la libertad de ser cruel y de bancártela solo. Acá no existen los proyectos colectivos. Y yo sé que hay bronca, que hay frustración, que muchos votaron a este gobierno con la esperanza de que algo cambie. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Cambió algo para mejor? ¿A quién le va mejor hoy que hace 6 meses? ¿O que hace 12 meses? ¿A quién le va mejor? ¿A los pibes con discapacidad le va mejor? ¿A las familias del Garrahan le van mejor? ¿A ustedes que nos están viendo en estos momentos le va mejor? Eso es lo que tenemos que preguntar para ver cómo seguimos adelante. Mirá, seguramente en gobiernos anteriores se han cometido errores. No nos hacemos los distraídos, no estamos sentados acá para hacernos los boludos. Los gobiernos peronistas cometieron equivocaciones, pero nunca se dejó de acompañar, de estar presente, con aciertos y fallas, siempre del lado de la gente. Ese eran los gobiernos peronistas, con errores, seguramente, y por eso eligieron a Milei, pero nunca te dejaban solo. Porque existe una idea de país donde la política no es un tuit viral, pero ni una cadena del odio. Existe otro modelo de país. Es discutir, escuchar, bancar a los que están mal y construir algo mejor. No solo decirlo, sino hacerlo. Hoy más que nunca tenemos que volver a hablar de comunidad, de cuidar, de reparar. Porque el presente está jodido, pero el futuro depende de cómo respondamos a esto. ¿Nos dejamos domar o salimos a hablar, a explicar, a marchar, a defender nuestras ideas, a abrazar a quien lo necesita? Nosotros en este programa no vinimos a putear ni a putearnos entre nosotros. ¿Alguna vez capaz? Alguna vez se nos va a escapar algo, pero no vinimos a hacer eso. Vinimos a proponer que se puede construir de otra manera. Y esa, parece que hoy es así, en estos tiempos, es una forma de resistencia. No putearse, no tratarse mal, no insultar al aire, es una forma de resistir estos tiempos. Y en este marco también se viene desarmando algo clave para nuestra historia, que es el mundo del trabajo. Para el peronismo, el trabajador era el eje central de sus políticas de gobierno. Ese sujeto cambió al punto de no reconocer el trabajo. El siglo XXI trajo nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo y por lo tanto una heterogeneidad en el mundo laboral que nos dificulta pensar en el sujeto trabajador como uno solo. Perdemos esa brújula y no sabemos ni a quién representamos y mucho menos qué quieren los trabajadores. Hoy en nuestro programa tenemos 2 invitadazos. Tenemos un programón. Nos visita Kelly Olmo, ex ministra de Trabajo y Empleo de Seguridad Social, y el compañero Aníbal Torreta, secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y fue candidato a legislador, para poder charlar sobre estos temas
sobre la ciudad, sobre la política en general, y vamos a ver qué va saliendo. Lo vamos a meter en algunos líos a los invitados para provocarlos un poquito y que nos cuenten más cosas de las que queremos. Así que estamos por arrancar, o no lo arregla nadie. Me olvidaba decirles una cosa. Ese presidente argentino que hablaba el 1 de mayo, festejando el Día de los Trabajadores, con los trabajadores, se llamaba y se llama, porque para nosotros sigue todavía vivo, Juan Domingo Perón. Así que vamos a arrancar. ¿Cómo andan? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Por ser la primera, digo, estaba medio nervioso. Muy bien, muy bien. Muy bien, salió bien, va bien. Sí. ¿Alguna opinión de esto? ¿Alguna crítica constructiva? Pueden hacerla. Primero me pareces muy peronista. No, dos o tres cosas. Primero, hola. Si todos los que nos están mirando, todas las que nos están mirando, familiares, amigos, los compañeros que nos miran, es porque hay un lado que nos une, ¿no? Nosotros sabemos que estamos mal, nosotros somos del campo nacional popular. Y dos o tres cosas chiquitas. Escucha, época, peronismo, trabajo, educación, cosas que vos dijiste. Me parece que hay muchos espacios donde se habla de los dirigentes, un montón de espacios de los dirigentes. Hay poco espacio para hablar de qué pasa con los militantes. Nosotros somos todos militantes de diferentes lugares, diferentes trayectorias. Hay diferentes modos de militar hoy. Y me parece que tenemos que revisar eso también, cómo. Vos decías algo del Papa Francisco, un referente de la humanidad en este siglo, diría. Y había algo que transmitía que tenía que ver con el símbolo en acto de lo que uno piensa y uno hace. Me parece que eso no es solo para los dirigentes o el presidente de la nación, que hay poco para decir, sino me parece que cada militante tiene que... Creo que por ahí me parece que cuando nosotros decimos o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, es medio que preguntémonos alguna cosa para adentro. Esa la escucha. Hace un montón de años en Medellín armaron unos lugares que se llamaban escuchaderos, porque eran necesarios como espacios. Así que me parece que también podemos armar un lindo escuchadero en relación a sin enojarnos, dejarnos preguntar cosas, así como vamos a incomodar a los invitados. Después, el trabajo, la educación, hoy tenemos dos invitados. Me parece como hay algo que nada ordena en la vida de esta época. No hay un ordenador. Hay un montón de tiempo libre, el capitalismo va a los pedos, nadie sabe qué hacer con el tiempo. Parece que eso va a ser peor, ¿vieron? Cuando escuchan que la inteligencia artificial va a dejar un montón de tiempo libre. Y hay algo de cómo vivimos, cómo queremos vivir, qué nos une. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de la política? Que a nosotros nos interesa. Así que eso, creo que vamos a ir por ahí. Para mí es una alegría estar con Lucy. Muchas gracias. Que era chiquitita cuando la conocí. Ahora me parece que somos de la misma edad. Pero éramos como... Cuando yo la conocí yo era grande y ella era chica. Y Víctor igual. No sé cómo fue que somos de la misma edad ahora. Porque quiero reconocer que yo soy el más viejo de las tres. De los tres soy el más grande. Pero que somos como de la misma edad ahora. Bueno, pero parece porque las diferencias de edades se van achicando un poco. Uno tiene a veces con diferentes edades más diálogo que antes, porque también el otro creció, uno también, qué sé yo, entonces tiene más experiencia y va también ampliando un poco la posibilidad de escuchar. Creo que en la medida que vamos creciendo podemos empatizar más y escuchar más. Me parece que eso es una ventaja de lo que vamos creciendo. Ahora, de los que son más jóvenes, como Lucy, que está así que en la plena rebeldía, ¿no? Más o menos, 39 años. Bueno, pero es más joven que todos nosotros. Así que me parece que está bueno poder empatizar, escucharnos y entendernos con respeto, que es lo más importante. Y hoy está de moda algo que es, y lo mencionaba en las palabras que dije, de armar una comunidad. Y si nos ponemos a pensar, el primero que nos habló de algo de comunidad, organizarse, qué sé yo, fue Perón, que le habló... Pensé que ibas a decir Jesucristo. No. Vamos a variar entre los dos personajes sí. el 90% del tiempo. Que fue la comunidad organizada. Y después, otra cosa, para ampliar, quiero decir, una virtud que también te da la edad y el tiempo es que vos podés trabajar con
muchas personas que piensan distinto y no hay ningún problema. Bueno, Y es porque te vuelves impune. No, yo tengo un montón de impunidad. No. Y nos acusan a nosotros de que muchas veces el peronismo es sectario, qué sé yo, y yo lo que veo es que los otros, los que piensan distinto, les cuesta trabajar con alguien que piensa distinto. En cambio, la verdad que a mí me tocó 1000 veces trabajar con personas que no piensan igual que yo. Con discapacidades políticas. Y no tuve problema. O sea, creo que también ese es un valor que lo transformaron como, lo quieren transformar en un disvalor, digamos, así como que no somos capaces de decir, podemos convivir tranquilamente y podemos construir tranquilamente con el resto de la sociedad. Sí, a la producción, ¿qué tal? Fiorella, ¿salió bien la editorial? ¿Ahí todo bien? Bueno, ¿les parece, como ya tenemos un invitado, que nos preparemos y vamos a una pequeña pausita para recibir a nuestro primer invitado, así no lo hacemos esperar, y después este programa sigue, tiene de todo y vamos con todo. Seguimos en O no lo arregla nadie. Vieron que tuvimos un cortecito chiquito. Me retaron porque me dijeron que la editorial era muy larga. Les pido que en los comentarios de Instagram pongan si es muy larga, muy corta, si la tengo que... O sea, Te van a poner cualquier cosa si decís. Bueno, pero que pongan. Lo importante es que nos ayuden a mejorar. ¿Y cómo nos tienen que ayudar a mejorar? En Instagram, @noseasneutral. Y tienen que ir a YouTube y suscribirse al canal No Seas Neutral. Tienen que hacerlo este jueves. Tenemos que, no sé, 1000 suscriptores más en YouTube. Es un montón, ¿no? Bueno, vamos por 100. O sea, 100 más este jueves. Así que tenemos a nuestro primer invitado. Lo primero que voy a decir que es un amigo, y eso ya me condiciona un poco. Pero vamos a tratar de sacarlo adelante. Después, es el secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de SUTECBA. Hace muchos años que está en el sindicalismo argentino. Además, fue candidato a legislador en esta última elección de la Ciudad de Buenos Aires, por ahora Buenos Aires, y es nuestro invitado, Aníbal Torreta. Así que le damos la bienvenida a Aníbal. Gracias, Aníbal, por venir. No, gracias a vos, a ustedes por la invitación. Siento lo mismo, una amistad, así que era una presencia obligada. Sí, y gustosa además, ¿no? Lo presioné porque es una persona de muchísimas ocupaciones. Está metido también en el conflicto del Garraham. O sea que tiene muchas tareas y vino, hizo el esfuerzo, así que se agradece. La primera pregunta que quiero hacerte, Aníbal, después Gaby avanzará con otras. Fuiste candidato a legislador, viviste miles de campañas en la ciudad, pero él creo que es la primera que vivís como candidato a legislador. Sí, seguramente es otra cosa. Bueno, si bien uno le pone las ganas a todas, porque uno trabaja para el colectivo, trabaja para el movimiento, para el partido, para los frentes que hemos integrado, en esta oportunidad ser candidato fue algo distinto, absolutamente. Bueno, contanos, distinto. ¿cómo viviste la campaña como legislador y qué te pareció el resultado de las elecciones en la ciudad? Que pasaron un poco, pero es importante que desde adentro nos puedas dar tu mirada, ¿no? Yo creo que hicimos una campaña excelente porque nos acercamos permanentemente a la gente. Cuando decimos que recorrimos barrio por barrio, no es mentira. Los vecinos lo vieron. Esquina por esquina, casa por casa. En particular, por mi característica de hombre del movimiento obrero, tuve la suerte de poder articular reuniones en las organizaciones sindicales, con los distintos gremios, poder hablar con los trabajadores de las distintas actividades. No digo que fue una campaña distinta, porque siempre lo hacemos, pero esta en particular se llegó al vecino de la ciudad. Y si bien es verdad que se priorizó la problemática de la ciudad, tengo que decir que la gente también, la ciudadanía nos hablaba del problema nacional. Con lo cual, de alguna manera, en el diálogo con el vecino se nacionalizaba la cosa. Digamos, no se hablaba solamente
del semáforo del bache, se hablaba de la situación que tienen nuestros jubilados, de la situación que tienen muchísimos O sea, trabajadores. se nacionalizó un poco la campaña. Sí, digo, también en la ciudad, porque cuando vos hablás de la crisis que tienen las pymes y nos sentábamos con las asociaciones de pymes y te decían que 16.000 pymes habían cerrado, vos estás hablando de un problema nacional que rebota en la ciudad, ¿no? Con lo cual, el diálogo fue permanente, fue muy franco, tuvimos mucha aceptación. Quiero preguntarte esto, porque es súper importante que vos digas que la militancia que se recorrió casa por casa. ¿Qué te escucho del otro lado? Porque pues, los resultados hablan de un montón de personas que no fueron a votar, de un montón de personas que votaron opciones más de derechas. Entonces, Sí. ¿qué decían las personas? ¿Se notaba que la gente no le interesaba? ¿Es una cosa de no interés en la política? Bueno, ¿Es el enojo o es desidia o... Bueno, eso de el hablar casa por casa, si ustedes vieron esta situación de que después se ve y uno se pregunta qué pasa con, bueno, con la posibilidad de participar en las decisiones que te cambien después la vida. sí, el diálogo en la calle quizá no es el reflejo exacto en la urna, pero sí te puedo decir que la aceptación que teníamos era mucho mayor que en otras elecciones. Los resultados lo indican. No solo ganamos casi la mitad de las comunas, sino que ganamos muchos barrios enteros en otra comuna, como Villa Santa Rita, Villa Pueyrredón. Había una aceptación distinta, había indiferencia, no había, con aquel que no estaba de acuerdo con nosotros, no había ese rechazo que había en otras elecciones. Con lo cual yo acá entiendo que, y debo destacar, que la estrategia, en este caso yo pienso que fue la mano más importante, que fue Juan Manuel Olmos, la estrategia de buscar la unidad de todos los sectores del movimiento nacional, de todos los sectores, no solamente del peronismo, que estaba integrado en su totalidad, salvo pequeñas minorías muy sectarias, el resto estábamos todos adentro, pero además se abrió a otros espacios, y vos fijate la diferencia que no solamente a expresiones, digamos, de la partidocracia a la que pertenecemos, hay que defender los partidos políticos. Cuando hablamos de discapacidad teníamos un discapacitado integrando la lista, no un técnico en discapacidad. Cuando hablábamos de los muchachos de las barriadas humildes teníamos compañeros que viven en las villas. Es decir, era realmente un frente que integraba las expresiones políticas y las expresiones sociales de toda la ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso se reflejó en cómo nos trataba la gente en la calle, pero también en el resultado. Para mí es uno de los más importantes, los que somos más viejos. Te miro a vos, a mí no. No, a vos no te miré. No, me encanta quedar como la joven del grupo, me parece genial. Mi cara de bronca es con el termo, no con vos. No, digo, lo cierto es que desde la última elección de Herman González hasta ahora no se da un resultado de estas características donde el peronismo recupera el sur de la ciudad y los barrios de clase media baja y trabajadora de las comunas que son de clase media alta. Esta es una recuperación que vamos a tener que asumir el compromiso de sostenerla con el trabajo cotidiano. Esa me parece que era un poco la pregunta, como el rol de la militancia en épocas donde la política parece que pasa más por las redes, por la mirada del candidato, por que alguien hable y alguien escuche y no volver a caminar, conocer qué le pasa al vecino, ¿no? Esa vieja lógica de que los vecinos votaban porque conocían al militante, no conocían al candidato. Hoy está todo más globalizado, todas las personas conocen a los candidatos, tal. Pero vuelvo yo, a mí me parece que es un dato que nosotros tenemos que tener, coincido, la unidad, el camino, pero quiero volver a la despolitización, la falta de votar. ¿Cuál es el rol de la militancia para sostener la unidad y sostener o invitar o entusiasmarse primero para invitar después, no sé, ¿no? ¿Cómo volvemos a politizarnos en la ciudad de Buenos Aires? Y la gente necesita más que candidatos dirigentes y más que trabajo preelectoral, un compromiso permanente de aquel dirigente, ya sea político, social, sindical, cultural. El tipo te tiene que ver. O sea, si a nosotros nos vieron hasta el día de la elección y no aparecemos más en los barrios, digamos, la gente va a descreer porque ya descree la mitad de la ciudadanía casi.
pero va a crecer ese descreimiento. De todos modos, yo creo que el descreimiento no es solamente por los errores, me permito disentir, yo creo que hay un sistema muy perverso de búsqueda de que el ser humano se enyoice, como dice Capusotto, se individualice, se aísle, no trabaje por un colectivo. Esto de que vos, como el hombre que se hace a sí mismo, no existe el hombre que se hace a sí mismo, es un invento de los norteamericanos. O te haces en el marco de una comunidad o de un colectivo, o no te haces. Hay un libro muy interesante que se llama Los Ingenieros del Caos, que si ustedes lo leen con atención, van a ver que atrás de este descreimiento y de la falta de votar, también hay un plan trabajado donde se utilizan los algoritmos de las redes, las necesidades concretas del hambre, ¿no? Vos tenés en la ciudad de Buenos Aires que de todos los abuelos o adultos mayores que tienen situaciones económicas, de cada 100 que tienen situaciones económicas, 30 tienen hambre. No es que les falta para pagar la luz, tienen hambre, son estadísticas concretas. Vos te das cuenta que muchas ganas de ir a votar no van a tener. Y la única manera de volver a entusiasmar es con el compromiso y con el ejemplo. El dirigente debe ser un ejemplo. Hay que trabajar las redes, y por supuesto, porque es una batalla donde hay distintas armas, una de las armas son las redes. Pero vos a las redes tenés que subir contenidos, y los contenidos tienen que ser cosas concretas que vos hagas en beneficio de tu prójimo. Eso es la comunidad. Creo que hay una tendencia de algunos de los gobiernos de derecha como a despolitizar, a sacar las ideas para que, digo, vos aceptes la realidad que te toca vivir o resignándote sin lucharla, digamos. Y para eso se necesita un plan. Y creo que ese plan es parte de lo que lleva Milei también adelante, ¿no? En ese libro que vos mencionabas, que estoy leyendo, es el plan de cómo de sacar las ideas de la cabeza, de proyectos colectivos, de poder vivir mejor, digamos, y que vos te resignes a vivir, a sobrevivir más que a vivir, ¿no? Me parece que es eso. Quería entrar en un tema de actualidad, conflictivo. Esta semana hubo marchas de velas. Ayer miércoles se sumaron a la marcha de los jubilados del Garraham, ¿no? El Garraham es una administración compartida. Sí. Y la representación sindical también es compartida. Sí, es plural. Sí, es plural. Ahí se encuentra la Asociación de Médicos, SUTEGUA, UPCN y ATE. Uh-huh. Y es un hospital transferido. Un poco para explicarle a la gente, sí. Es un hospital que se transfirió en parte, como otros, el Rivadavia, muchos hospitales que eran nacionales se transfirieron en los 90 a la ciudad. En ese momento. Y hoy tiene un sostenimiento nacional y de la ciudad. Sí. Ajá. Y la situación salarial de los empleados, de los residentes sobre todo, ¿no? Es mala y es el punto de conflicto actual. Sí, el conflicto de los compañeros residentes, acabe de aclararlo, es un conflicto más que con la administración del hospital, que si bien es mayoritariamente nacional y de la ciudad, directamente con Nación, porque les paga directamente Nación, como en algunas oportunidades en el gobierno de la ciudad te paga la universidad para que hagas determinadas tareas. Estaban bastante postergados y bueno, aparentemente, si Dios quiere, ahora va a haber una recomposición salarial que va por fuera de la paritaria del hospital, que es una paritaria como en el resto de las actividades, que es permanente, que se da una o dos veces al año, donde discutimos el salario de lo que es el escalafón general del hospital. Pero bueno, ahora hubo un compromiso del gobierno de mejorar casi en un doble, pero como bien vos decís, acá si no mostrás lo que pasa, no aparecen las soluciones. Es muy cruel el trato hacia el trabajador cuando vos querés disfrazar una derrota en victoria, porque cuando vos tenés que dar un aumento de más del 50%, es una derrota, y lo querés transformar en una victoria y decir que no fue por la movilización de los trabajadores, sino porque
Los trabajadores hacen lo que pueden, se expresan como pueden, y máxime cuando no tienen una organización que los aglutine. No tienen un sindicato los chicos. No, ¿sabes qué? Me parecía interesante esto que vos decís de la victoria es de la movilización y de que el tema pasó a la sociedad y que nos conmovimos y que los trabajadores ponen el cuerpo, la sociedad acompaña. ¿Por qué si esto parece te estoy haciendo una pregunta del millón, digamos. ¿Por qué si esto parece un triunfo, el compromiso, poner el cuerpo, luchar, no es lo que está pasando en todos los gremios, en todas las organizaciones, ni incluso la sociedad no adhiere a todos los temas? Bueno, ¿Cómo sentís que por qué algunas luchas entran y otras no? no, porque nosotros tenemos a ver, hay dos realidades. Movilizaciones, medidas de fuerza y reuniones de comisiones paritarias de todas las actividades de las 3.600 organizaciones sindicales que hay en la Argentina, hay a diario. Evidentemente no hay prensa. No conviene mostrar que en una provincia hubo una movilización donde se logró un aumento salarial o una reunión paritaria exitosa. Acá hay 2 o 3 diques de contención al régimen liberal libertario que nos está gobernando, que es ni más ni menos que capitalismo de especulación financiera, no un capitalismo productivo, y la más importante de ellas es el movimiento obrero organizado, con lo cual cualquier propaganda o cualquier gesto que vos puedas mostrar en detrimento del movimiento obrero está bueno. Hoy veía que salió que un dirigente sindical de no sé qué actividad está en Miami, qué sé yo, eso salió en muchos portales. No sale en los portales que nosotros le brindamos salud a 15 millones de argentinos. Eso no sale en los portales. Eso. Entonces digo, ¿por qué no sigue la sociedad? Porque cada gremio tiene una actividad. Yo hablaba en un programa hace poco, la verdad que a mí no me importa mucho que, sí quizás mi carácter de candidato, pero como dirigente sindical, que un vecino de Caballito interprete que los sindicalistas somos feos, sucios y malos, no me preocupa, porque los municipales me creen. Porque me ven todos los días en el lugar de laburo, recorriendo, porque ven al secretario general que viene todos los días al sindicato. A nosotros nos compete defender los derechos profesionales de un sector de la sociedad. Ahora, dicho esto, también digo, no nos quieren, pero cuando salió el DNU, todos los sectores sociales afectados vinieron a la CGT a buscar nuestro apoyo. Alguna importancia tiene el movimiento obrero organizado. Hablando de derrotas, el gobierno sufrió una hace muy poquito, la justicia determinó... Absolutamente, la limitación al derecho a huelga. Claro, falló en contra, ¿no? Falló a favor de los trabajadores. De los trabajadores, falló claro. A favor de... Y esto es importante, mirá. Eso es una locura anticonstitucional. Es una locura. El RIGI también es inconstitucional y tantas otras cosas inconstitucionales que no empezaron ahora con estos dementes que nos gobiernan. Empezaron también en el gobierno del 2015 al 2019. Pero digo, esto que vos decís es importante porque la CGT se arrogó la defensa de todas las actividades, de todos los sindicatos. La justicia no solo nos dio la razón en el fondo de la cuestión, sino también en la forma. Nos dio la razón en la representatividad y en la legitimación activa para que la CGT accione en defensa de todos los trabajadores. Y el fallo es claro en esto, que integran la CGT. Porque no podemos representar a quienes no representamos, hablando un poco para que entienda el público. Es decir, y con el tema de las luchas, vos fijate que el movimiento obrero organizado se movilizó, fue el primero en salir a la calle enfrentando este protocolo de seguridad de la señora Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, cuando presentamos la primera acción legal en contra del DNU y nos movilizamos. Y hemos acompañado, como movimiento obrero, todas las movilizaciones de todos los sectores de la sociedad. Te contesto, ¿por qué no acompaña a toda la sociedad? Los reclamos de los jubilados no lo sabemos. ¿Por qué no acompañó toda la sociedad los paros de la Confederación General del Trabajo? No lo sabemos. Pero yo creo que hay una madurez que cada vez se están dando más las condiciones objetivas de la sociedad para entender que esto está mal. Esto se ve, los resultados de la elección de la ciudad demuestran que los sectores medios, medios bajos, la clase trabajadora y los más desprotegidos están entendiendo que el camino no es por ahí. El tema es si estamos a la altura nosotros de construir la unidad para transformarnos nosotros en el camino, ¿verdad? Como hicimos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Última pregunta, porque vamos llegando al final.
le quería pedir a la producción si me traen el regalito que tenemos para los invitados. Este programa da regalos, que es increíble, ¿no? Que te den un regalito que Es hermoso. está buenísimo. Que te den un regalo es hermoso. La última pregunta era con respecto, vos hablabas de la ciudad de Buenos Aires, que te había reunido con las cámaras, 16.000 pymes menos en la ciudad, que es verdad. Eso también implica trabajadores despedidos. Absolutamente. La reducción. ¿Cómo ves a esa situación la respuesta? Porque si bien es una parte de responsabilidad del gobierno nacional, la respuesta del gobierno de la ciudad a eso. ¿Cuáles son? ¿Hay respuestas? ¿No hay? ¿Cómo ves la situación de la ciudad asistiendo en estos momentos de tantas dificultades? Yo creo, mira, el 30% de las pymes que producen bienes concretos o cerró o se expulsó hacia la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tenemos que empezar a pensar una ciudad productiva, no solamente en lo tecnológico, sino el sur de la ciudad tenía centenares de talleres de metalúrgicas. Tenemos un banco ciudad que tiene recursos. Son 13 billones de pesos el presupuesto de la ciudad y un banco ciudad que puede dar crédito blando para aquellos que quieran transformar su tarea en una verdadera pyme. Tenemos que apostar al trabajo. La ciudad de Buenos Aires tiene miles de cosas para hacer, pero tenemos que apostar. Sin plata no se puede. Vos necesitas apoyar a la pequeña y a la mediana empresa con recursos, con facilidad, con crédito blando. No hay mucho misterio. No expulsarlos hacia afuera. Si vos ves, yo te voy a dejar acá para que te quede. La construcción se redujo un 5%, pero aumentó en metros cuadrados. Esto solo te digo. En Palermo, 61.436 metros cuadrados de superficie se construyeron. En la Comuna 4, 0. Entonces, tenemos que empezar la Comuna 4 es La Boca, Parque Patricios, sea, las zonas más populares, digamos. Tenemos que empezar a construir otro tipo de vivienda. Si hablábamos una propuesta de Santoro, que al centro, el microcentro de la ciudad, se transforme en primera vivienda de alquiler con aporte del Estado para jóvenes y ancianos. Eso genera empleo, porque además de vivienda. Inclusive esas viviendas de Palermo no se utilizan para la vivienda, sino como inversión, como turismo. Y vos tenés el microcentro vacío, porque después de la pandemia quedó vacío, y esto no lo hace Venezuela, esto lo hace Bélgica, Francia. Todo el mundo. Digo, que se nos caiga una idea cada tanto y empecemos a pensar en el otro, empecemos a pensar en el prójimo, ¿no? Totalmente. Porque si no, no va a haber cabida. Pero solución, ¿cómo no va a haber solución si tenemos el mejor presupuesto de la Argentina? No el más grande, el mejor por cantidad de habitantes, tenemos el mejor presupuesto. ¿Cómo no lo vamos a usar en beneficio de la comunidad? Bueno, ahora va a haber 20 legisladores que van a hacer fuerza para que que van a poder marcar una agenda. Aníbal, queremos agradecerte que hayas venido. Ustedes. Yo te cuento que, mira, que hay una artista que se llama Verónica Franco, la pueden seguir en Vero Franco, en las redes, que hace trabajo de collage y es un collage muy hermoso. Se ve bien ahí, hermoso. Muy bien, muy lindo. Ella hace de Evita, hace distintas actividades, distintos motivos, y nos va a regalar todos los jueves para los invitados que se lleven este pequeño obsequio. Bueno, la verdad que hermoso. muchísimas gracias. Muy bien. Nos mostramos ese Evita, como se llama mi hija. Gracias. Muy bien. Gracias no podemos decir que Aníbal no es peronista. La hija se llama Eva, Evita, Juan, y Milá, y María. Juan y María. Bueno, de todo. Excelente compañero, le agradecemos que haya venido. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en O no lo arregla nadie. ¿Se suscribieron en YouTube? Se los quiero recordar porque para nosotros es muy importante. Tienen que ir a YouTube y suscribirse a No Seas Neutral. Es muy importante. Recuerden que bajamos nuestras propias expectativas. Dijimos 1000, ahora estamos en 100. Este jueves tenemos que ser 100 seguidores más en YouTube. Y en Instagram, @noseasneutral, también nos siguen ahí. Seguimos con O no lo arregla nadie. No, ahora no. Cada uno acá
cumple un rol muy importante. Gabriela Torres, además de nuestra pensadora social, espiritual, prepara el mate, que es una ayuda importante, energética, ¿o no? Total. Y me pide que se lo pase a nuestra invitada, Exacto. que queda muy bien. Nuestra invitada fue ministra de Trabajo de la Nación, la última ministra de Trabajo de la Nación. Entre otras cosas, fue Del legisladora último de la ministerio, digamos. del Ministerio de Trabajo, del Del último último ministerio, ministerio. correcto, del último Ministerio de Trabajo, fue la última ministra. Me estás haciendo pasar algo que no se puede pasar acá, que recién nos retaron y que me estaba sonando el teléfono. Pero bueno, ya lo apagué. Tenemos la visita de Kelly Olmos. Muchas gracias, Kelly. Tendremos que poner aplausos. Ahí, muy bien. No, muchas gracias, Kelly, por venir. Yo paso el mate para allá. Vamos a hacer así, para no olvidarnos. Hago una primera pregunta y después ponemos un video que tenemos ahí que habla sobre la ciudad y se lo ponemos a Kelly para que nos ayude a pensar y a compartir este pensamiento. La primera pregunta es, hace ya un tiempito que pasaron, pero ¿cómo viste la elección de la ciudad de Buenos Aires de la lista que lideró Leandro Santoro? Bueno, y en general, ¿no? También sí. la poca participación, todo un poco. Yo creo que hay un denominador común que se está viendo en todas las elecciones locales, que es la poca participación. Yo creo que intervienen algunas cuestiones más estructurales y otra que fue de coyuntura. Las estructurales tienen que ver con, digamos, hay como una imposición que se vino dando durante mucho tiempo de diabolización de la política, que hace que la gente sienta que su participación en política no modifica nada. Obviamente esto es así porque los intereses que quieren excluir a la gente del sistema de decisiones saben que la política y el gremialismo son los dos mecanismos que pueden modificar las cosas. Pero no podemos negar que permea, y permea en particular sobre los que están pasándola mal, ¿no? A nosotros, a mí en particular me pasó, cosa que no me ocurrió antes, de que estando en una mesa y tratando de acercar volante me dijeran no voy a ir a votar. Más de un caso. Este es un tema... Antes nos puteaban, ahora directamente. Claro, había puteada y todo eso, pero en general no veías eso de que no voy a ir a votar. Ahora eso yo lo vi en la mesa, estaba presente. Y decía que también hubo una cuestión coyuntural, que fue la larga lluvia. En los lugares más humildes de la ciudad, eso generó muchos problemas. A la gente se le mojó la ropa, los colchones. Y ese domingo, que fue el primer día que se cortó la lluvia, mucha gente tuvo que ordenarse para poder salir a trabajar el lunes. Entonces vos mezclás un poco de desánimo, desinterés, falta de comprensión tal vez de qué es lo que se votaba en esta ocasión. Y además la dificultad particular de la tormenta, digamos, me parece que explican una parte importante. Hay otro aspecto también, que creo que fue más mencionado mediáticamente, que es la incorporación masiva de todos los residentes migrantes al padrón. Entonces Son uno casi ve... 400.000. No, más de más. sí, casi 600. Casi 600.000 Sí. nuevos votantes en el padrón, ¿no? De los que votaron, De los que 70. votaron, Entonces, Claro. entre los nacionales o naturalizados, Sí, sí, sí. votó el 65. claro. Mezclado con el 12-13% de los migrantes, dio un 50% general, ¿no? Creo que hay que entender todo eso. De todos modos, volviendo al resultado en particular, yo creo que... bueno, nosotros teníamos una expectativa que se había instalado, que íbamos a ganar, que íbamos a ganar, que íbamos a ganar. Yo creo que en gran medida instalada por la inteligencia del gobierno,
porque el objetivo de ellos, que parcialmente lo lograron, era que hubiera un corrimiento del voto gorila, del voto útil de derecha, para que no ganáramos nosotros y no desautorizar a Milei. ¿Qué creo yo, sinceramente? Ustedes vieron que casi no hubo campaña de Adorni. La campaña la hizo Milei en la ciudad y él se planteó ser plebiscitado. A mí me parece que 30% de los que votaron no es un plebiscito exitoso, lo que obtuvo Milei. No puedo negar que salió primero, Sí, claro. pero de ahí a que lo que haya él obtenido es un resultado exitoso, yo no lo percibo de esa manera. Es más, yo creo que hay un segmento muy importante de voto de derecha, los 15 del PRO, los 8 de Rodríguez Larreta, los 2 de la UCR, los 3 o 4, no me acuerdo cuántos sacó Marra, o no sé si llegó a esa cifra. No, no llegó. Me parece 2 que y no. pico. 2 y pico. Bueno, pero eso da como 25 puntos más que se negaron a plebiscitar a Milei, que votaron a la derecha mediatizándolo por algún otro sector que habrán pensado que tal vez lo podía frenar un poco, digamos, pero que no le quisieron dar ese poder a él, ¿no? Así que yo lo leo desde ese punto de vista. El punto de vista nuestro, creo que consolidamos un nivel electoral muy alto siendo una elección de medio término. Que lo que nos marca es que para cumplir con nuestra expectativa de poder ser una alternativa y ganar en la ciudad, hay que construir un frente más amplio, digamos. Alguien más opinó sobre las elecciones de la ciudad y queríamos que la escuches, a ver si comparte con nosotros la idea de cómo salió en la ciudad. Hay que ponerse los auriculares que están allá. Que el peronismo Ahí va. hizo un muy buen papel en la ciudad de Buenos Aires, fue producto también de una lista en la cual se pudo construir una unidad. Eso es fundamental. Y Unidad. mirá, no es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés, y perdés mal además. Esto es así también. Fíjate que salvo dos sectores que resultaron absolutamente minoritarios, realmente se pudo construir un espacio en el cual confluyeran las distintas corrientes políticas internas del partido acá y de otros partidos también, de otras fuerzas políticas aliadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí ayer habló Cristina y provocó una movilización en los medios y opinaba sobre la ciudad de Buenos Aires, que no es tan... No, lo que dijo yo estoy de acuerdo 100%. Y te diría que el tipo de, digamos, de mecanismo electoral que fue la boleta única mecanizada, para decir de alguna manera, que obligaba a concentrar la campaña en el primer candidato, fue una cuestión que a nosotros no nos permitió poner suficientemente en valor lo que ella destaca, el grado de unidad y la diversidad de sectores que conformaban nuestra lista. Eso se conoció en la militancia territorial en el sentido de la presencia en las mesas. La verdad que todos los miembros de la lista trabajaron un montón, recorrieron un montón, pero no hubo impacto mediático de esto que destaca correctamente Cristina. También se dio un fenómeno que me parecía que Jorge Macri, queriendo provincializar, no porque no somos provincia, pero ciudad, que toquemos solamente los temas de la ciudad, no lo logró, que eso lo perjudicó, ¿no? Y que Milei, poniendo en juego también su gestión, como vos decís, no logró una aceptación como él pretendía, digamos. Y creo que nos tiene que servir de experiencia para las próximas elecciones de todo el país que se va a dar, ¿no? Claro. De que saber tener claro qué ponemos en juego
y hablar de lo que se pone en juego, ¿no? Y para mí, poner en valor a lo largo y a lo ancho de la Argentina que nuestra fuerza política, no sin dificultades, es decir, sabemos que con dificultades, pero ha sido la más coherente y sistemática en su calidad de oposición a este gobierno. Me parece que somos la única fuerza política que lo puede manifestar con absoluta claridad. Nosotros somos, y además creo que el electorado así lo percibe, ¿no? Que somos la oposición. Lo que necesitamos es mostrarle al electorado, desde mi humilde punto de vista, que hemos reflexionado sobre los errores cometidos y que podemos formular una propuesta alternativa superadora. Ahí coincido con eso que decís. Estos días, y también por lo que habló Cristina y todo el mundo está hablando de algo que es como hay que ser militante y la política no es electoralista. ¿Cuánto crees de todos los esfuerzos que viene haciendo el peronismo que estamos entendiendo que no hay que hacer política solo electoral, sino política militante en este contexto? Lo que pasa es que yo creo que el peronismo siempre hace política militante. Y no creo que ese sea el problema. No me parece que nos falte militancia, ni que le falte mística, épica y voluntad y laboriosidad a nuestra militancia. Yo honestamente no veo que ahí esté el problema. Me parece que el problema está en construir mecanismos que nos permitan formular una unidad y que esa unidad pueda ser creída por el conjunto. Y no, la verdad que la experiencia del último gobierno no fue una experiencia positiva desde el punto de vista de mostrar una capacidad de gestión en unidad. Uh-huh. Y la verdad es como que tenemos seguramente más de una materia pendiente, pero una pendiente es demostrar que tenemos capacidad de gestionar institucionalmente, de tener una política de unidad. Es decir, Perón decía que cuando él no estuviera, lo podía reemplazar o un liderazgo, o si no existía ese liderazgo, digamos, totalitario o que abarcara el consenso del conjunto, tenía que haber un mecanismo institucional. Y no hemos sido capaces de construir ese mecanismo institucional. Del movimiento, no un partido solamente. Sí, claro. Porque el peronismo no es un partido. El peronismo tiene un partido como instrumento político electoral, pero no es un partido. Es el movimiento de emancipación nacional. Yendo a, profundizando en esta idea de movimiento, te hago una pregunta que tiene que ver, Cristina viene planteando esto de la nueva estatalidad, ¿no? Pero te hago una pregunta que sería en dos sentidos, ¿no? ¿Vos qué crees que tiene que ser un programa del peronismo para el mundo del trabajo a la altura del siglo XXI? No solamente como programa de gestión, sino como también estrategia de volver a interpelar a la clase trabajadora realmente existente hoy en nuestro país, que sería una forma también de movilizarla, ¿no? No solamente como programa de gestión. Claro. Mira, yo creo que se inscribe tu pregunta en la formulación de un proyecto de desarrollo nacional. Uh-huh. Y además, como ya para ser ambiciosa, que se referencie también en un proyecto de unidad continental. Nosotros no podemos dejar de hablar de la necesidad de la unidad del continente y trabajar para eso. Trabajar nuestra necesidad de militar excede las fronteras, digamos. Hay que militar junto a la militancia de los movimientos populares del resto de América Latina, en particular de Brasil. Pero no solo, pero en particular, porque como la Comunidad Económica Europea se constituyó sobre el eje Francia-Alemania,
es claro que la unidad de América Latina necesita de un fuerte eje Argentina-Brasil. Y ese proyecto de desarrollo nacional para mí tiene que tener, digamos, como 4 vértices. Uno es el crecimiento. Si el proyecto no impulsa el crecimiento, no podemos ni hablar de distribución, ni podemos hablar de nada. El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Puede haber, como en este momento, un crecimiento que está más basado en el sector financiero que en el productivo, y en definitiva, en vez de agregar valor, lo que hace es producir una redistribución regresiva del ingreso. Entonces, el otro punto o vértice es el trabajo. Es decir, ese crecimiento tiene que estar asociado a una oferta de trabajo de valor, que agregue valor, que permita acceder a derechos y a salarios dignos. Y por otra parte tiene que estar acompañado por otros 2 vértices, que son el equilibrio fiscal y una balanza del sector externo positiva. Como decía Néstor, digamos, los superávit paralelos. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros tengamos que ser como que nos hayamos comprado la receta del liberalismo de que es necesario reducir el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no puede ser superior a la capacidad de su financiamiento. No podemos financiarlo eternamente con emisión, porque es inflacionario, y la inflación nosotros tenemos que reconocer que es algo que perturba y desordena la vida de todo el mundo y sobre todo de los más humildes. Ahora, si se presenta una situación como se nos presentó en la pandemia, que no tenía, digamos, Macri nos había dejado sin crédito interno y externo, y tenías que darle de comer a la gente, pagar salarios para que las empresas no cerraran, etcétera. Vos tenés que emitir, no tenés otra opción. Pero tenés que saber que eso no es el primer mejor, digamos, es una situación que vos tenés que acotar. Y lo que siempre plantea para mí claramente Cristina del bimonetarismo, es decir, una manera de mantener a nuestros pueblos dominados es hacerlos dependientes de la divisa, que no emitimos nosotros, salvo que generemos un saldo exportable que nos permita afrontar la demanda que tenemos para insumos, bienes de capital, y un factor que siempre es el factor que afirma y presiona sobre la capacidad de decisión nacional, que es el endeudamiento externo. Nosotros no endeudamos al país en el exterior. Lo endeudan los gobiernos neoliberales porque eso reduce los grados de decisión nacional. Eso nos hace más dependientes y dificulta el proceso de reconstrucción posterior que tenemos siempre que encarar nosotros. Me quedó claro. Muy bien. No sé si quedó claro, es Quedó difícil de clarísimo, sí. construir, Sí. pero creo que es importante trabajar en esos aspectos. Cristina siempre, cuando tira reportajes, plantea nuevas ideas o nuevas formas que me parece que está bueno para poder discutir entre los militantes, y habló de política. Y tenemos un video que queríamos también escuchar para que podamos reflexionar y reaccionar ante el video. ¿Lo podemos poner? ¿Sí? Era proclive a las PASO, ¿eh? ¿Eh? Yo era proclive a las PASO, ¿eh? Pero a la participación yo creo interna, que las PASO en algún momento van a tener que ser reinstaladas. ¿Sabes lo que hay que hacer, Gustavo? Hay que modificar la Constitución para que se vote cada 4 años, no cada 2. Bueno, y que se vote... No avance tanto, ahora vamos a retomar porque acaba de tirar un título. Espera que sigo, Vamos a volver. Sí, espera que sigo con esto sí. porque es muy interesante. Bueno, ahí veíamos cómo Cristina lo retaba hacia Gustavo Silvestre, pero nos plantea una idea de decir, bueno, primero hay que poner las PASO, que están suspendidas, no es que están se derogadas. eliminaron.
Y la elección cada 4 años, que por un lado parece razonable y hay otros que plantean que no, que el sistema democrático tiene que seguir, ¿no? De la manera que estamos. Sí, yo la verdad que quiero decirte al respecto 3 cosas, ¿no? Una, que la verdad que no afecta al sistema democrático si votamos cada 4 años. Hay provincias, como que yo conozco, por ejemplo, el caso de San Juan, cuya legislatura se renueva cada 4 años con el gobernador. Los mecanismos institucionales democráticos pueden tener un sesgo hacia la gobernabilidad o hacia la representación. Esto de votar cada 2 años es un sesgo hacia la representación, pero reduce la gobernabilidad. Votamos cada 4 años, vamos a mejorar la gobernabilidad, que creo que está bien, que es algo que las democracias necesitan mostrar más eficacia, y afectar un poco la representación. Pero no se trata de una discusión que, digamos, con una se conculca la democracia, para nada, digamos. Es buscar qué es lo que está demandando más la sociedad en un momento. A mí plantear la reforma constitucional hoy no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque tengo miedo a la composición de la constituyente y que en vez de que vayamos hacia una constitución que sea más progresista, para decirlo de alguna manera, nos encontremos con que los gorilas se juntan y deroguen el 14 bis. Sí, claro. Que es lo que desearían. De hecho, por el DNU 70 han avanzado en tratar de eliminar el 14 bis de la Constitución, que es lo que la contrarreforma del 55 tuvo que imponer para justificar la derogación de la Constitución Social del 49. Pero que desde el punto de vista laboral es importante. Digamos, de los derechos laborales es un resguardo que todavía es muy importante. Entonces, estoy así, ambivalente. Es lo que debería quedarnos en pie, digamos, la Constitución, es lo que debería por ahora ordenarnos. Sin duda. Un momento de apatía, sí, ¿no? Pero una Constitución puede ser el resultado de una mayoría circunstancial. Sí, por eso. Y sí, hoy estamos en una etapa de mucha regresión y plantear la reforma constitucional en este marco no... Está claro. Para ir terminando, te vamos antes de darte un regalito, la última pregunta. Vos, a una pregunta de Lucy, vos planteaste el modelo en el cual todos aspiramos, todos soñamos y bueno, el cual todos trabajamos. Hoy la realidad es otra. Digamos, la realidad es que de crueldad, de sufrimiento, de cierre de fábricas, de desempleo. Así es. ¿Cómo crees que puede reaccionar la sociedad en el corto o largo plazo? ¿Y cuál debería ser el rol nuestro en estos momentos, ¿no? Porque yo creo que todo lo malo en algún momento se termina y llega a la etapa de una reconstrucción, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo hay que ver cómo uno la pasa, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que una cosa que caracteriza la conflictividad social es que hay más conflictividad en las etapas expansivas y no en las etapas de crecimiento o de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque en las etapas como la actual la gente tiene mucho miedo a perder el trabajo. Entonces se moviliza mucho menos que cuando hay pleno empleo y siente que puede movilizarse y va a obtener un resultado al respecto. Eso explica un poco de que no puedes estar como quisiera la izquierda decretando un paro por semana, digamos. ¿Qué creo que tenemos que hacer? En esto voy a ser bien peronista. Fortalecer nuestras organizaciones. Digamos, nosotros no podemos exponer nuestras organizaciones, tienen que ser fuertes para poder contener todo lo que está siendo desamparado. Y ahí vuelvo a algo que no le contesté a la pregunta sobre las nuevas formas de trabajo. Sí.
Pues es que el neoliberalismo nos trata de convencer de que las nuevas formas de trabajo son trabajadoras y trabajadores en realidad como emprendedores que trabajan para aplicaciones, como si la aplicación fuera el empleador. Y la aplicación es el medio por el cual los dueños de la aplicación explotan a los trabajadores que se consideran emprendedores. Entonces, acá hay mucha tarea de esclarecimiento que hay que hacer, porque cada aplicación tiene propietarios y esos son los que acumulan el beneficio Los trabajadores en negro. de que los trabajadores no tengan ningún derecho. los derechos, digamos. Entonces, yo creo que la capacidad de asociación de esos trabajadores, el fortalecimiento del movimiento obrero para nosotros es una condición necesaria para cualquier situación posterior de reconstrucción. Muy bien, queremos agradecerte, Kelly, por venir. Este es el regalito. Ay, Hay muchísimas una gracias. artista que está en la Feria Peronista que se llama Verónica Franco, que la pueden buscar en Instagram, y que cada jueves nos va a preparar un obsequio para nuestros invitados. Muchísimas gracias. Hermosísimo. Esperemos los próximos poder enmarcarlos. Bueno, pero yo prometo enmarcarlo. Lo tengo que mostrar, me dicen que lo tengo que Kelly lo mostrar. muestre. Ahí lo mostramos, ahí, vea mira bien. qué lindo, Hermoso. hermoso, muy lindo. Hoy es Evita, y como sabíamos que aquí Hoy siempre, Y la hoy semana que siempre. viene el Papa. Y vamos viendo que vamos viendo. Así que la despedimos con un fuerte aplauso a Kelly. Muchas gracias. Ahí. Y nos preparamos para la columna de Lucy y para despedirnos. ¿Ok? Seguimos en O no lo arregla nadie. Te recuerdo que te tenés que suscribir al canal de YouTube, No Seas Neutral, y en Instagram, @noseasneutral. Estamos llegando a la parte final del programa. Siempre dejamos lo más importante para el final, y es la columna de Lucy, de nuestra querida Lucy. Pero antes, para motivarla, para que así tome un poco de bronca, así la ira, tenemos un video para que pueda escuchar. Vamos a ese video. ¿Qué pasó? La baja de natalidad. Ok. Bueno, a ver, contanos un poco de la baja de natalidad. Milei se expresó diciendo que es un problema que preocupa, ya que en Argentina está viendo, bueno, mundialmente, la baja de natalidad y en Argentina sobre todo. Estamos ya a índices negativos. ¿Qué quiere decir eso? Y que en algún momento nos vamos a extinguir como Argentina. Bueno, por eso me parece que es a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque yo creo que la única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales, que la mujer trabaje, que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje. Pero fuera jótico, porque la mujer quiere hacer una carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente, y bueno, y ese es el problema que hay. Ese es el problema, macho. A laburar. Nosotros tenemos que ir a laburar, ¿no, Lucy? ¿Qué opina usted? Bueno, me parece un video muy elocuente para la conmemoración de los 10 años de Ni Una Menos, que ese grito colectivo que apareció en las calles de nuestro país el 3 de junio del 2015, donde se hizo por primera vez, de alguna manera se transformó en un feminismo masivo que puso en evidencia que la violencia por razones de género era hasta el momento tratada más bien como un tema privado, que si bien había organismos del Estado que abordaban la problemática, no estaba jerarquizada en la agenda de las políticas públicas. Ese año 2015 abrió, diríamos que, haciendo un balance, abrió transformaciones en muchos planos, ¿no? Por supuesto hay un plano institucional muy importante, la creación de los ministerios, la adopción de distintas resoluciones normativas que empezaron a transversalizar la perspectiva de género en distintas áreas del Estado, la creación de programas de abordaje, prevención de las violencias, de formación, la consecución de la ley de aborto y otros triunfos y cristalizaciones institucionales de eso que fue un movimiento, pero que fue mucho más allá que
un conjunto de leyes o de instituciones. Me parece que ese ciclo de movilizaciones que se abre en el 2015 produjo un proceso de sensibilización en la sociedad, un cambio en los umbrales de tolerancia de las violencias, desplazamientos subjetivos muy importantes en una parte muy grande de la población, la aparición de colectivas feministas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, organizadas en plazas, organizadas en asambleas, en encuentros de mujeres, en partidos, en agrupaciones. Los partidos políticos cambiaron, los sindicatos se llenaron de comisiones de género, de espacios y de discusión. Apareció también una zona de contacto entre el sindicalismo y el feminismo muy importante, que creo que tiene que ver también con la historia de nuestro país. Me parece que eso fue un antes y un después en la historia nacional. Y hoy estamos, como decía el video, con una fuerza política, como decía Víctor también al inicio, que la caracteriza la crueldad, la caracteriza la imposición de un modelo económico excluyente, basado en la ganancia financiera, neoliberal, pero que también tiene un proyecto de restauración de las jerarquías, ¿no? Eso que, por ejemplo, ¿no? Digo, esos momentos en los que nuestro pueblo pone en crisis formas de sumisión, formas de obediencia, me parece que esta fuerza política intenta reponer a las mujeres en un lugar de únicamente de criadoras y no solo, por supuesto que es totalmente válido tener como proyecto la maternidad, pero el proyecto político de este gobierno es únicamente que las mujeres sean cuidadoras y que no puedan participar políticamente, que no puedan expresarse públicamente. Y me parece que además con este video que estamos viendo, ¿no? Que es además en todos los lugares del mundo la ultraderecha está teniendo como esta idea del natalismo, ¿no? Pero que además es muy paradójico, porque los mismos tipos que proponen escapar del planeta Tierra para vivir en la Luna, como son Elon Musk, todo eso, están preocupados por la tasa de natalidad. O sea, quieren repoblar la Tierra al mismo tiempo que fugarse de la Tierra. Para dominarla. Es raro, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que plantea el movimiento feminista? El movimiento feminista no tiene nada contra la maternidad, al contrario, lo que propone es un modelo de decisión, de soberanía sobre la propia vida, pero además lo que plantea el movimiento feminista es que la maternidad no puede ser un certificado de la pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque cuando vos te vas a ver, por ejemplo, dónde se concentran los índices más altos de pobreza, de precariedad laboral, de informalidad laboral, los encontrás en los hogares monomarentales. ¿Qué son los hogares monomarentales? Los hogares donde hay mujeres que crían solas, ¿no? Que no están conviviendo con sus parejas. Ahí es donde se concentran los índices más altos de pobreza. Entonces, tenemos esta ultraderecha que supuestamente propone una idea de natalismo, hacer crecer la tasa de natalidad, pero al mismo tiempo condena a quienes son madres a la pobreza. Y a los chicos, apenas nacen, ya los quieren meter en la cárcel. O sea que creo que a 10 años del primer Ni Una Menos, yo creo que hay en riesgo un montón de logros institucionales, pero también ninguno de nosotras y de nosotros somos los mismos. Creo que lo que ellos tratan de hacer, que es volver a silenciarnos, volver a ponernos en un lugar, a callar las violencias, los abusos, no va a ser posible porque en nuestro pueblo hay un feminismo que, aún con todas sus dificultades, sigue organizado, sigue en las calles. Como decía ayer, si el movimiento Ni Una Menos, que es un movimiento que además no es solamente de Argentina, irradió a otros lados del mundo, es porque acá estuvieron las madres, estuvieron las abuelas, estuvo Vita, está Cristina, y bueno, tenemos un modelo de mujeres rebeldes que siguen dando que hablar y que hicieron que acá se combinara ese acontecimiento político que sigue más vivo que nunca a 10 años. Excelente reflexión de Lucy sobre este tema, que me parece que da para muchos programas más. 10 años de derechos, de visibilizar una situación, ¿no? Me parece que se cumplen. Quizás no sea el mejor momento para recordarlo con este gobierno, pero sí creo que hay que recordarlo con mucha fuerza, gritarlo, porque este modelo de construcción de país no solamente dice, sino que lleva a los hechos.
Yo traje un dato que redujo el 64% del presupuesto de la línea 144 contra la violencia de género. O sea, las mujeres ya no tienen dónde poder recurrir. Hay otros sectores, hay otros lugares, pero es cercenar todos los derechos que se consiguió con, la verdad, muchas mujeres entregaron su vida por ¿no? Sí, ahora tenemos como un problema que está en varios niveles, porque tenemos, ¿no?, un estado de precariedad general que se incrementa. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando fue la pandemia, una de las primeras consultas que hacían las mujeres para salir de la violencia era el problema de la vivienda. Entonces vos tenés, lo primero que hizo este gobierno fue la derogación de la ley de alquileres, los alquileres están creciendo por encima de la inflación, las condiciones que te piden para alquilar son cada vez más privativas. Estamos hablando además de algún problema de la ciudad de Buenos Aires que fue debatido en la campaña. Bueno, ese es el primer problema que tienen las mujeres cuando necesitan imaginarse cómo salir de una casa donde hay violencia. Es decir, que la desregulación del mercado también afecta los derechos de las mujeres. Después una vez que pasaste ese estado de precariedad, te encontrás con un gobierno que desarma las políticas públicas, por lo tanto transforma al Estado ya no en un Estado reparador, en un Estado que reconoce un problema estructural, sino un Estado cómplice, y al mismo tiempo la promoción de discursos de odio. O sea, se usa el Estado para desinhibir una violencia social. Inclusive había un programa que se llamaba Acompañar, que era para en estos momentos, y lo redujo el 90%. Exactamente. O sea, bueno, tengo una mala noticia que darles. Se termina. ¿Puedo dejar una pregunta para el programa que viene? Lo que usted quiera. No, porque viste como Lucy le preguntaba a Kelly cuál es el programa. ¿Para quién es la pregunta? Para Lucy. Ah, para Lucy, muy bien. Bueno, para vos también. No, para Lucy. Porque ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo seguimos haciendo? ¿Y cuáles son los desafíos de construir un Estado que sensibilice y que en acto le cambie la vida a las mujeres, que son las que la sufren más? Y me parece que como nosotros atravesamos 10 años, ¿qué cambiamos? ¿3 gobiernos? ¿3 gobiernos en 10 años? Estoy por ahí, la señora grande. 2. Bueno, cuando empezó Ni Una Menos había otro gobierno. Claro, pasamos 3 gobiernos. Bueno, hay algo de la gestión y del Estado y de qué políticas tienen que revisarse para. No lo contestes ahora. Mirá qué linda pregunta te dejo para el jueves que viene. Muy bien. Les recuerdo, el jueves que viene nos vemos, que tengan un hermoso jueves, que terminen bien este jueves y se preparen para el fin de semana, que también está bueno prepararse para el fin de semana. El jueves tiene eso, que no es ni miércoles ni viernes, pero estás ahí, ¿viste? Salís a tomar algo, qué sé yo, te divertís con tus amigos, con tu novio, con quien vos quieras y terminamos o no lo arregla nadie. Recuerden de suscribirse en YouTube, que es muy importante. Perdí dónde está para suscribirse. Acá. No seas neutral. No seas neutral. Y en Instagram no seas neutral también. Les pedimos por favor que se suscriban y que nos sigan. Y el jueves que viene nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana por este canal. ¿Qué tal estuvo? La producción, la técnica, todo 10 puntos. Primer programa, nos aplauden. Es una maravilla. Son muy buenos. Le trajimos una torta para que aplaudan. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos seguimos acompañando.